Ok, Daniel 2:20, vamos a leer esta palabra. Y dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Este versículo nos da a entender que todo lo creado, todo lo que existe, es del Señor. Así que todo lo creado y todo lo que existe ha sido hecho por Dios. Todo ha sido hecho por Dios. El Salmo 24:1, si tenemos la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias. Dice así: Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hasta los asesinos son del Señor, los malos son del Señor, los buenos son del Señor. Todo lo que existe en el planeta, todo es de Él y para Él. Y todo fue hecho por Él con un propósito. Y de eso vamos a hablar hoy, de ese propósito. Y vamos a hablar del propósito del Señor haber creado 3 poderes. Diga conmigo, 3 poderes que son grandes. El primer poder es el poder de gobernar, el poder de los gobernantes de la tierra, que está en Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Toda autoridad. Y aquí vamos a entrar en algo, porque uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica, y por eso lo voy a hablar hoy a latinoamericanos, es que no respetamos las autoridades. Y no importa la autoridad, lo que sea, no importa quién sea ni cómo sea, pero el caos que se está viviendo en el mundo latino es por la falta de respeto a la autoridad. Y nos damos cuenta de la falta de respeto. Ustedes que van a viajar, los que van a salir ahora para sus países, se van a dar cuenta del caos del tráfico en nuestros países, donde la falta de respeto por las autoridades es tremenda, y donde vemos nosotros una desorganización. Pero esas autoridades fueron impuestas por Dios. Alguien dirá, pero eligieron a un presidente malo en México, eligieron a un gobernador que se deja comprar, pero esa autoridad fue impuesta por Dios. Pastor, o sea que la autoridad, contesten, hermano, el teléfono, por favor. O sea que la autoridad que Dios que sobornó o que se deja sobornar, también fue impuesta por Dios. Sí, fue impuesta por Dios. Vamos a probarlo bíblicamente. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 8, versículo 4. Si pueden apagar los celulares, por favor, hermanos, les rogaría mucho.
Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Vamos a ver un poco de historia acá para que comencemos a entrar en el tema. Primero que todo, el Señor estableció jueces que gobernaran a Israel. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo comenzó a ver reyes, comenzó a ver que los gobiernos tenían reyes, que tenían otro tipo de gobierno. Entonces el pueblo se sublevó y dijo: nosotros ya no queremos los jueces que Dios ha puesto, ahora queremos tener un rey como el que tienen todas las naciones del mundo. Eso me hace parecer hoy a lo que el mundo busca. Queremos un gobierno, queremos que gobiernen de esta manera. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a los gobiernos que Dios ha puesto. Entonces vamos a ir al versículo 10. Dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares. Y ahí sigue diciendo qué era lo que hacía un rey. Entonces Samuel viene y les dice: mira, si ustedes quieren un rey, el rey va a hacer esto con ustedes. Les va a cobrar impuestos altos, los va a colocar en estas diferentes situaciones. Gracias, hermano. ¿Qué pasa en el versículo 19? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, se empecinaron: tiene que haber un rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Queremos un rey. Hoy en día, yo estoy mirando estos pasajes de la Biblia y estoy mirando de nosotros, nuestros familiares. Voy con respeto de algún hermano que esté aquí, algún bendecido del Señor que venga de la iglesia católica tradicional, no quiero ofender, pero voy a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó su palabra y nos dice: yo quiero reinar sobre ustedes. Yo quiero ser el rey de ustedes. Se lo ha dicho a nuestros familiares. Hemos llevado este glorioso evangelio a nuestros hijos, a las mujeres se los han llevado a sus esposos, a nuestros hermanos. Y ellos han dicho: no queremos ese rey. Queremos la reina por la que siempre hemos estado gobernados. Y el Señor quiere cambiarles, pero ellos quieren seguir con el reinado que ellos tienen. ¿Por qué? Porque no quieren lo que Dios les quiere entregar. Y eso es lo que estamos viendo, y por eso sigue la corrupción tan flotando en nuestros países. Es algo increíble cómo puedo yo ver a los narcotraficantes colombianos, porque puedo hablar de Colombia, porque conozco muy bien a mi país, porque conocí
todo el sistema colombiano. Cómo miles de narcotraficantes colombianos andan con un crucifijo en el pecho. Andan el día de la Navidad celebrando con un pesebre grandes cosas que Dios ha hecho según ellos, para ellos. Dándole gloria a un Dios que dicen que es su Dios y celebrando la Navidad, mientras que esa droga está matando y destruyendo a miles de jóvenes en el mundo entero. Y los vemos con sus propios reyes y sus propios reinados de santos, reinados que no existen. Y no existe sino un solo rey, es Jesucristo nuestro Rey. Vamos a ver otro pasaje para que nos demos cuenta que los reyes fueron puestos, que las autoridades fueron puestas por el Señor. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesús. Mire cómo dice a lo suyo. No dice a los suyos, sino a lo suyo vino. O sea, Él vino a lo que era de Él. ¿Qué era lo de Él? Salvar al mundo, salvar al pueblo de Israel, liberar al pueblo de Israel. A lo suyo vino y ellos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Notemos aquí algo, que el Señor venía a salvar a una generación perversa y mala. Sin embargo, ellos no quisieron escucharlo. Vamos a Mateo 27, 24. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El rey había venido, el rey estaba aquí en la tierra, el rey venía a enseñar, el rey venía a salvar, el rey venía a purificar, el rey venía a limpiar. Y sin embargo ellos dijeron, no lo queremos, no lo queremos, crucifícanle, crucifícanle. Ellos mismos tomaron en ese momento el camino equivocado. El rey estaba en la tierra, había nacido, había venido y había venido a salvar. Hoy en día, miles de personas en el mundo entero no quieren saber de este rey. Y dicen, soy cristiano, pero no quieren saber del rey. No quieren saber de nuestro rey. Pero yo doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque ustedes aman a este rey, al único que existe, a Jesucristo. Pilato dijo algo sobre la sangre inocente de Jesús. Y ellos dijeron algo, mire esta profecía tan tremenda que ellos hicieron contra sí mismos. Dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Escuché unas palabras de una hermana, una bendecida del Señor. Yo los llamo todos porque todos son bendecidos. Así sea el asesino más grande, es un bendecido. Yo no sé si es un escogido del Señor o no, porque no lo miro en la carne, sino que lo miro en el espíritu. Y esta bendecida fue y le dijo un día, hablando sobre su hijo vino a la iglesia, comenzó a dejar la droga, dejó todas las cosas malas que tenía y llegó a la casa y le dijo a la mamá, le dijo, madre, ¿por qué no va a la iglesia conmigo? Ahora soy cristiano, ahora tengo la verdad. Y la mamá le dijo, te prefiero
alcohólico, borracho, te prefiero de cualquier otra manera antes de verte en una iglesia de esos cristianos. Vas a ir conmigo a mi iglesia y vamos a adorar a la que siempre hemos adorado. Qué triste. Así dijeron ellos. Que la sangre de Él venga sobre nosotros. ¿Y qué pasó? En el año 70 Jerusalén fue destruido y salieron huyendo, y durante 2000 años el pueblo de Israel no tuvo gobierno, nación. Mantuvieron por todos los países del mundo. Se apoderaron en Alemania, pero como eran del pueblo de Dios que traía la bendición económica, porque ellos son amados por causa de los padres. Aunque ellos nieguen a Jesucristo, son amados por causa de los padres. Entonces la bendición económica venía sobre ellos, pero no la protección. Porque muchas veces creemos que cuando estamos bendecidos económicamente tenemos la protección del cielo, y no es así. El pueblo judío eran dueños del todo el imperio económico en Alemania, en Austria, en Yugoslavia y en toda Europa. Y en el año 1939 o 38 se levanta un hombre contra ellos llamado Adolfo Hitler, y comienza a hacer el holocausto nazi, y mueren 6,5 millones de judíos. ¿Por qué murieron 6,5 millones de judíos siendo el pueblo de Dios? Porque ellos no recibieron al rey, y se cumplió esta palabra que ellos dijeron en ese versículo donde dice que la sangre, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Dios puso un gobernante malo. Dios permitió que Hitler estuviera en la tierra para hacer la justicia de lo que había sido establecido y la promesa que había venido. Alguien me dirá en este momento: entonces, ¿qué pasa con mi país? El Señor ha puesto gobernantes malos en nuestros países por causa de la idolatría que hay en nuestros países. Por eso podemos ver que grandes presidentes, grandes gobernadores se han dejado corromper por el dinero, pero creemos que ellos son los causantes de la corrupción en nuestros países. Ellos no son los causantes de la corrupción. Los causantes de la corrupción es el mismo pueblo que ha idolatrado y que no ha querido recibir al Señor. Cuando el pueblo cambie, los gobernadores cambiarán. Cuando el pueblo cambie, habrán nuevas personas, nuevos hombres que van a dirigir estas naciones. Mientras tanto, es difícil, hermano. Es difícil totalmente, porque todas las autoridades fueron impuestas por Dios. Todas fueron impuestas por Dios. Aun si tu padre es un hombre malo, pregúntele al Señor: ¿por qué mi padre es así de malo? ¿Qué es lo que el Señor me ha querido disciplinar a mí? Y cuando tú cambies, tu padre va a cambiar. Cuando tú cambies, tu madre va a cambiar. Cuando tú cambies, tus hijos van a cambiar. Cuando tú cambies, allá la persona que está bajo autoridad, la persona que está en autoridad contigo va a cambiar. Muchas veces tenemos jefes que son contrarios a nosotros, jefes que nos maltratan, nos humillan. Pero nunca les echemos la culpa a ellos, sino que pensemos: ¿por qué Dios me ha puesto a ese jefe? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Y cuando tú aprendas que tienes que adorar al único Dios y alabar al único Dios, te vas a dar cuenta que ese jefe comienza a cambiar contigo, y va a haber una transformación total en la vida tuya. Voy a contarles un pequeño ejemplo para que podamos entender por qué tenemos que sujetarnos a las autoridades. Cuando yo llegué a Boston, estaba de supervisor del periódico, y mi jefe se llamaba Mike McCarthy. Dicen que era uno de los jefes más malos, si se puede decir malos, decían ellos.
Cuando yo entré a la compañía, me tocó a ese jefe. Y era el hombre que mandaba a todo el mundo, pero fuertemente. Pero yo dije, no. Si Dios me ha puesto bajo este hombre, es porque este hombre tiene algo que enseñarme. Y este hombre comenzó a enseñarme el orden en mi vida, porque era muy desordenado. Y todo lo que hacía tenía que ser casi perfecto. Después de 3 meses aprendí el orden y comencé a alabar a Dios, a glorificar a Dios por el hombre que había puesto a mi lado. Cuando comenzó la transformación de ese hombre conmigo y comenzó a ser mi mejor amigo, y comencé en la empresa a tener todos los atributos que puede tener un supervisor. Comencé a tener cosas que yo jamás había pensado que iba a tener. Me mandaron, después de estar trabajando 8 horas allá, me mandaron y me dijeron, no, tranquilo, no se preocupe, desde su casa va a hacer las llamadas telefónicas, tranquilo. Y el jefe era mi mejor amigo y decían, ¿cómo pudo este hombre vivir con este otro sabiendo tan malo? Yo sí sé. Adoré a mi Dios todopoderoso y lo alabé y le di gracias por ese hombre. Dele gracias por tu jefe. Este fin de año, dele gracias por ese jefe. Dele gracias por esas personas que están allá. Alabe a nuestro Dios y declare que ellos son bendecidos, esas personas. No los maltrates, nunca los maltrates, nunca hable mal de tu jefe, nunca hable mal de la persona que ha sido puesta por autoridad. Al contrario, declare que ellos son bendecidos, porque la bendición va a venir sobre ti. El Señor nos dio una palabra donde dice, bendice la ciudad donde tú vives, para que la bendición de la ciudad venga para ti. Qué hermoso. Igualmente sucede en la iglesia, porque no solamente es en la vida exterior. Declare a tus líderes bendecidos. Séle obediente a tus líderes, los líderes de grupo, los líderes de ujieres, los líderes de los maestros. Y el Señor te va a levantar y te va a dar grandes cosas, porque las bendiciones que el Señor te entregó en la cruz del Calvario van a venir. Si estaban estancadas por causa de nuestra infidelidad, ahora por causa de nuestra fidelidad se va a romper la barrera y vamos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabe que este año tiene que haber un cambio en la iglesia, el año entrante. Pero tenemos que terminar este año con un cambio de los cristianos, un cambio que la gente diga, realmente ese hombre o esa mujer tienen algo que yo deseo. Y ese cambio es la honestidad, el amor y el respeto. Vamos al segundo poder. Ese se llama el poder del gobierno. Ahora vamos al segundo poder. El segundo poder es para los cristianos. Ya no es para los inconversos ni para el mundo, sino para nosotros. Y se llama poder engañoso. Poder engañoso. Vamos a entrar. Poder tremendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dice así, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Mire que lo que está diciendo es poder. Es engañoso, pero es poder. ¿Qué es un poder? Poder es algo que podemos hacer nosotros extraordinario. Entonces dice, Dios les manda un poder, pero es un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué habla de la verdad? Todos aquellos que no han creído a la verdad. ¿Qué es creer a la verdad? Creer a la verdad es creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es creer en el Señor. Es creer lo que Él nos dejó escrito. Es creer en su evangelio. Es creer lo que Él nos dejó establecido por medio del apóstol Pablo. Las 14 epístolas donde está el evangelio para nosotros, los hijos de Dios. Donde está el evangelio para los creyentes. Ahí esa es la verdad. Y no existe otra. Dice acá, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es complacerse en la injusticia? Mire qué tremendo esto. ¿Qué es complacerse en la injusticia? Complacerse en la injusticia es complacerse con las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Todo lo que sea contrario a la palabra de Dios es injusticia. Todo aquel que no es oveja, sino que es un lobo, todo aquel, como dijo el Señor Jesús, que es una cabra, no quiere escuchar la palabra de Dios. Para él esto es una locura. No puede, es que no puede. Es que tratan por todos los medios, buscan, pero no la pueden escuchar. Entonces se les hace una locura, se les hace horrible poder escuchar la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero aquí tengo ovejas aquí tengo unas cabras que no saben que yo soy el pastor. Esas no pueden escuchar mi voz. Y ahí es donde vienen los secretos más hermosos de la palabra. Porque a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también escogió. A los que antes de la fundación del mundo ya conocíamos a Cristo Jesús. Por eso no todo el mundo puede escuchar la palabra de Dios. Por eso hay cientos de personas que tú vas y les hablas del evangelio, les hablas de la palabra y te dicen: mira, ¿sabes qué? Yo te amo mucho, gracias, muy amable, pero no me nombres eso. Ni siquiera me invites a esa iglesia. Yo estoy contento con lo que tengo. Pues no son ovejas. Porque la oveja escucha la voz de papá. Y cuando la oveja escucha la voz de papá, yo les expliqué hace esta semana, ¿no? Estábamos poniendo un ejemplo de Pedrito, del niño del hermano Fernando, que si el niño está jugando ahí con todos los niños, está jugando y está alegre, pero el hermano Fernando viene y le dice: Fernandito, los otros no van a salir detrás del hermano Fernando, pero el hijo sí. Escucha la voz y dice: wow, mi papá me llamó. Y los otros dicen: no, pero venga para acá. No, mi papá me llamó. No, sigamos jugando. Mi papá me llamó. No, vamos para allá. Mi papá me llamó. Porque escuchó la voz. Así somos los hijos de Dios, los que fuimos llamados, los que fuimos predestinados, los que el Señor escogió. Cuando el Señor nos habla de la palabra de Dios, decimos: yo corro, no importa lo que sea, pero yo quiero escuchar la voz de mi papá. Pero el que no los podemos condenar. Ojo, tenemos que tratarlos bien, porque ellos no son predestinados. Y si no son predestinados, no podemos irles a decir: hijos del diablo, usted no sirve para nada. No, eso déjeselo a Dios. Tú ámelos, tú déles amor, téngalos, porque tú no sabes que puede ser uno de ellos. Ok, sigamos. Entonces, mire por qué el evangelio. Vamos a 2 de Corintios 4:13.
Muchas personas no creen lo que está escrito y se crea doctrinas de hombres. Es muy fácil cuando no se tiene el oído de una oveja, es muy fácil ser atraído por otros sonidos. Entonces, por eso es que vemos tantas religiones, vemos tantas sectas, vemos tantas diferentes doctrinas, vemos cosas que a la gente le importa más que el hombre sea el que hable. Me acuerdo una vez, mi madre me decía, hijo, en Colombia existe un santo que es como, no sé, como el patrono, algo así, que se llamaba, o se llama todavía, todavía no lo han matado allá, San Judas Tadeo. Entonces mi mamá siempre me decía, hijo, tienes que tener, si quieres que te vaya bien, tienes que tener el bultico de San Judas Tadeo. Y pues uno crece con eso, ¿verdad? Entonces yo lo tenía ahí y eso era, para mí era, yo les conté a ustedes algunos, pero para los nuevos, que eso era tremendo, tener ese bultico ahí, esa era mi alegría. Y yo me sentía tan orgulloso. Y le prendía velas. No, ¿qué no le hacía? Para que me hiciera un milagro. Y un día escuché ese escrito de este hombre, que tenía también otro, pero ese era diferente. Ese era uno morenito que era bueno, creo que ustedes lo conocen, de los hermanos del Perú. Entonces, creo que San Martín, algo así, me parece que es San Martín, algo así. Bueno, el caso es de esto, de que él también se le arrodilló. Yo leí esa historia y a mí me pareció lo más curiosa. Se le arrodilló y le dijo, me vas a hacer este milagro. Y lo agarró y se aferró a él. Pasaron 15 días y el milagro, nada pasó. Entonces dijo, debe ser que está sordo, voy a destaparle un oído. Y fue y agarró un taladro y como era un muñeco de esos llegó y le hizo, le destapó y dijo, ahora sí me va a escuchar. Y fue y volvió otra vez y le dijo, pasaron 15 días y nada. Dijo, es que debe ser que tiene el otro también tapado. Y ahí mismo fue, agarró el taladro y pues le destapó el otro oído. Y dijo, bueno, ahora sí ya tiene los dos oídos destapados. Entonces se fue y se le arrodilló y le dijo, ahora sí me vas a hacer el milagro. Pasaron 15 días y nada. Se quedó mirándolo y fue y le miró de un oído y miró que salió al otro y dijo, ya sé por qué no me escuchó. Le entró por un oído y le salió por el otro. Pero no aceptó nunca que nunca no le arrodillamos a nada, sino a Cristo Jesús nomás. Ok, denle un aplauso al Señor. Segunda de Corintios 4:13. ¿Por qué tenemos que hablar este evangelio? Nosotros los hijos de Dios. Y tú tienes que aprender esta palabra, porque tú eres un representante de Cristo en la tierra. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un llamado del Señor. Tú eres un ángel perfecto. Tú eres un espíritu perfecto. Él te destinó, aunque estés andando en un cuerpo malo, porque el cuerpo es malo, pero por dentro tú eres un hijo de Dios. Y Él te escogió para cosas grandes. Te escogió para que tú prediques el evangelio. Te escogió para que tú hables de Él. Te escogió para cosas que tú no te imaginas. Dios no te mandó a esta tierra a vivir 30, 40, 70, 80 años para que solamente te ganes un dinerito, guardes la pensión y después adiós. No. Eso es para el mundo. Los hijos de Dios nos llamó para algo mucho más grande, para nosotros llamar a los predestinados, para nosotros llevar este evangelio a los escogidos, para sacar las ovejas que están perdidas y traerlas al redil de nuestro Padre. Para eso fue que Él nos mandó. Segunda de Corintios 4:13.
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y mire cómo comienza. Dice, pero teniendo el espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Tenemos que hablar. Vamos a Gálatas 2:7. Estamos hablando ahora, vamos a hablar de lo que es ese poder engañoso. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como al Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. El evangelio para nosotros los gentiles es el evangelio que le entregó el Señor ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, aquí viene algo. La justicia de nosotros es creer en el verdadero evangelio de Jesucristo. Creer en el evangelio que el Señor le entregó al apóstol Pablo. Si nosotros no creemos en ese evangelio, eso se llama injusticia. Y cuando viene la injusticia, entonces viene un poder engañoso. Vamos a ver sobre ese poder engañoso. Mateo 7:22. Vamos a echar aquí como dijo el hermano, una vaca. En la India es que adoran las vacas, ¿no? Entonces vamos a echar esas vacas sagradas. Dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor dijo esto? Mire, el hacedor de maldad no es el asesino. Porque si un asesino viene y se arrepiente y dice, Señor, yo lo hice por ignorancia, el Señor no le tiene en cuenta su pecado. ¿O cuántos de nosotros hicimos buenas cosas toda la vida? Todos, ¿no? Santicos. Nacimos santos. Ninguno dijo mentiras. Ninguno hizo cositas malas. Como que llegó el recuerdo inmediatamente, ¿no? Uy. Entonces, el Señor perdonó, te perdonó a ti. Nos perdonó, Él no tiene en cuenta los pecados, Él nos mira como espíritus perfectos. Él no te mira como lo que tú eras. Tú eras un sinvergüenza, o eras esto, o drogadicto, o alcohólico, o mentiroso, o fornicario, o adúltero, o lo que hubiera sido. El Señor no tiene en cuenta tu pecado. Él no te mira eso. Él te mira como un espíritu perfecto. Nosotros los hombres sí miramos eso, ¿no? Nosotros miramos la carne. Nosotros miramos el mal genio, nosotros miramos lo que la persona es por fuera, pero no la miramos por dentro. Pero si la miramos por dentro nos damos cuenta que es un espíritu perfecto, porque Cristo Jesús nos limpió y nos purificó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nosotros. Entonces, dice, en mi nombre hicieron milagros y no os conocí, hacedores de maldad. En el nombre de Jesús, ¿qué? Hicimos milagros. ¿Que la Virgen Santísima hace milagros? Sí. Ay, pastor, ¿está blasfemando? Sí, hace milagros. ¿Que San Martín de Porres hace milagros? Sí.
¿Que el brujo de la esquina hace milagros? Sí. Porque el milagro no es para demostrar el poder de Dios. El poder de Dios solamente se muestra por el conocimiento de la verdad del Evangelio y la adoración que tú le des. Por eso es muy fácil poder ver que la Virgen del Carmen se le apareció y comenzó a llorar. Y van y miran y hay testimonios de que sí es sangre. Eso se llama poder engañoso para que no se conviertan a la verdad. Entonces, el que está buscando el poder, el que está buscando el milagro, el que está buscando la señal, el Señor dice: pues como estás buscando el milagro, te lo voy a dar. ¿Para qué? Para que no creas en el verdadero Dios. Qué tremendo nuestro Dios, ¿no? O volvemos a leer el versículo. ¿Cómo era que decía el versículo? Ya se me olvidó. Según de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por eso el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es el milagro el que te va a hacer libre. No es lo que tú estés buscando ni las señales las que te van a hacer libres. 10 hombres fueron al Señor leprosos y el Señor les dijo: fuera lepra. 9 de ellos no creyeron a la verdad y se fueron con su milagro, sin lepra. Pero no se fueron a buscar al Señor. Solamente uno regresó y dijo: Señor, te seguiré donde tú vayas. Entonces el milagro no es la garantía de que tú eres un creyente. Simplemente Dios envía también poderes engañosos. Pero cuando tú crees en el verdadero Dios, cuando tú crees en el Evangelio, el milagro está ya ahí. El milagro está metido dentro de la palabra de Dios. Ya tú no tienes que estar pidiendo un milagro, porque tú eres un milagro caminando. Ya no tienes que estar clamando porque te sane el cuerpo, porque cuando tú lo adoras en la mañana, tu cuerpo comienza a ser sanado. Porque cuando tú confiesas el pacto, cuando tú confiesas al Señor, cuando tú en la mañana te levantas y dices: Señor, yo soy sano, yo soy libre, Señor, inmediatamente el milagro viene, porque Él es la sanidad, Él es la pureza, Él es el amor, Él es la salvación, Él es el poder económico, Él es todo. Y no tienes que irlo a buscar en ningún lugar. Si el pueblo un día vamos a comprender esto, pero qué difícil es. Vamos a ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la esclavitud aún ronda por miles de familias y de casas por no creer en el verdadero evangelio. Vamos al tercer, para que ya terminemos. Tercer poder. Romanos 1:16. Entonces tenemos el primer poder, que es el poder del gobierno. El segundo poder, el poder engañoso. Pero ahora vamos a ver el poder sobre todos los poderes. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Qué bueno que alguien dijera: no me avergüenzo del evangelio. Mira que lo más lindo de una persona, que cuando llegue a cualquier lugar diga: yo no me avergüenzo del evangelio. Pero sabe que el problema de que muchas veces nos avergonzamos del evangelio es: no lo decretamos. Es que no quiero que me digan que soy un fanático. No quiero que me digan que soy fanático. Además, yo amo a mi familia y que ellos sepan que yo soy cristiano, pero porque alguien les contó, pero no por mí. Mire cómo dice el apóstol Pablo, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder, poder, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es poder de Dios. Pero miren, Romanos 10:8 nos dice el apóstol esto, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién puede creer que Jesucristo lo salvó? Las ovejas. El que no es oveja dice: no, sí, yo sé que el Señor es muy bueno, muy buena gente, pero mira todavía cómo vivo de arrastrado. Mira cómo vivo de mal. Mira todavía mi vida. No cree. Solamente, ¿por qué? Porque se acostumbraron a un régimen. ¿Sabe dónde se saben los que son verdaderos cristianos? En los chinos, en los musulmanes. Porque ellos fueron criados con otra religión. Ellos no sabían quién era Jesús. Y cuando ellos escuchan la voz, dicen: yo quiero a ese Dios, yo quiero a ese Dios. Eso era lo que yo quería escuchar. Entre nosotros es un poco más difícil, porque desde niños nos enseñaron religión. Entonces es difícil, pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces nos dice que será salvo. ¿Pero salvo de qué? Y es que es la pregunta, ¿no? ¿De qué voy a ser salvo? Mucha gente dice: bueno, ¿voy a ser salvo de qué? Si el Señor en la cruz del Calvario me salvó, allá te purificó, allá te limpió, allá nos bautizó, allá nos sanó, allá nos hizo todo, allá nos entregó la salvación. Entonces, ¿de qué voy a ser salvo? De la ira venidera. Vamos a ir a Colosenses 3:5. Dice así, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a notar aquí algo. Dice, volvémoslo a repetir otra vez, dice el versículo 6, dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. Notemos algo aquí importante: no dice sobre los hombres en desobediencia, sino sobre los hijos. Dios no castiga al mundo. ¿Sabían eso? Por eso la gente dice: oiga, es que Dios es injusto. Dios no es injusto. Él no manda el terremoto para los incrédulos. Los incrédulos lo han mandado por el poder engañoso que tienen. Dios disciplina a sus hijos y dice: la ira de Dios viene sobre sus hijos. ¿Y cuáles son los hijos? ¿Y por qué viene sobre nosotros la ira de Dios? Porque no creemos en el evangelio, porque no creemos en la palabra de Dios, porque no creemos. Si tú no crees en esta palabra, si tú no crees en el evangelio de Jesucristo y tú eres un hijo de Dios, el Señor te va a disciplinar. Por eso el viernes, cuando dije yo sé que hubo caras que, si yo veo que un hijo de Dios está pasando por un momento bien difícil, yo lo dejo. Pero pastor, no tiene misericordia. No, porque entonces le voy a quitar la disciplina que Dios tiene con él. Él necesita aprender. Ahora, la misericordia sí está para los de afuera. Ellos sí. Si tú ves a una persona con hambre, dele de comer.
Si ves a una persona con sed, dale de beber. Pero a un hijo de Dios no. Porque el Hijo de Dios, el Señor, toma cuidado de él. El Señor tiene cuidado de ti. El Señor no te abandona. El Señor no te deja. Si el Señor tiene que mandar un cuervo para que te dé de comer, lo va a mandar, pero lo va a hacer Él. Él no va a buscar hombres. Nosotros tenemos un ejemplo muy lindo en Elías. Elías se fue, o Eliseo, se fue, Elías había matado a los 400 profetas, se escondió en la cueva. Y el Señor le mandó un cuervo. Esa es una lección tremenda. ¿Para qué? Para que le trajera pan y carne. A un cuervo. ¿Ustedes saben qué come un cuervo? Carne. Eso es lo que come un cuervo. Cosas podridas. Y carne, pues mucho más. Sin embargo, el Señor nos da una lección ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no le mandó una persona? ¿Por qué no le mandó otro profeta? ¿Por qué no le mandó una mujer, un hombre? ¿Por qué no le mandó a alguien para que le diera ayuda? Le mandó un cuervo, porque Dios hace como Él quiere. Él es Dios sobre todas las cosas y Él hace lo que Él quiera sobre la tierra. El hombre quiere hacer que Dios sea su esclavo. Dame, Señor, dame. Señor, ¿y por qué no me escuchó? Dame, Señor. Yo soy aquí el jefe y tú eres mi esclavo. Dame. ¿Cómo le tenemos que decir al Señor? Padre, tú me das lo que tú quieras y lo que tú me des lo recibo. Y todo lo que tú me entregas le doy gracias, Padre, porque sea bueno o sea malo, tú tomas cuidado de mí. Tú tomas cuidado de mí. Ahí honramos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Por eso el mundo no puede escuchar esta palabra. El mundo no la puede escuchar. Es imposible. ¿Cómo es posible que eso? Por eso para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Dice en Colosenses 3:5 que estábamos leyendo, dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ojo, mire cómo dice, hasta el conocimiento pleno. Aquí no es religión. Aquí no es andar con una Biblia bajo el brazo diciendo, no, es que yo soy cristiano. Y allá y haciendo, no sé, cosas. O cuando ve a alguien, no sé si ustedes se acuerdan, pero muchos de ustedes se acuerdan que cuando pasábamos por un cementerio, ¿qué hacíamos? Y pasábamos por una iglesia. ¿Y qué nos decían? Ay, tan religioso. Espérame que voy a ir a rezar el rosario. Ay, tan religioso. ¿Sí o no? No. Eso no trae nada. Lo único que trae es el conocimiento de Cristo Jesús. Saber lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú quieres honrar al Señor, solamente confiese la palabra y dígale: Padre, yo sé que en la cruz del Calvario me salvaste. Yo sé que tú me purificaste. Yo sé que tú me sanaste. Yo creo en lo que está escrito, Padre. Eso es honrar a nuestro Dios. Las cosas que nos han enseñado, pero ahorita no tenemos tiempo de hablar tanto. Ok, revestidos, quiere decir que teníamos un vestido y que lo debemos de cambiar. Dice revestidos del nuevo hombre. Entonces, mire que hay muchas personas que se revisten. ¿Ustedes no sabían que eso? Cuando comienzan a crecer los jóvenes, se comienzan a revestir de un nuevo hombre. Unos se revisten de Michael Jackson. Bueno, ya Michael Jackson no existe, pero se revisten de Ricky Martin, ¿ves? Otros se revisten de, no sé, todos estos, yo no los conozco, ¿verdad? Pero, y las hermanas
comienzan a revestirse como Thalía, como ¿quién es la otra? Shakira, la colombiana, buscando los modelos del mundo. Pero aquí dice revestidos de Cristo. ¿Cómo se revisten los hombres también en este momento? Se revisten como los otros hombres, imitando a los otros hombres. Yo quiero imitar a Julano de tal, yo quiero imitar tal cosa. Imitan a los otros hombres o imitan las circunstancias donde están viviendo. Nosotros somos imitadores de Cristo. A Él es el que tenemos que imitar. Colosenses 3:12 y vamos a terminar. No puedo darles más porque está corto el tiempo, pero los dejo con hambre para que vengan el próximo domingo. Colosenses 3:12. Vestíos, ojo, vestíos, pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia. Entrañable. ¿Sabe qué es entrañas? ¿Sabe cuáles son las entrañas del hombre? No la de palabra. No, yo te ayudo, hermano. No, tranquilo, no se preocupe, yo te voy a ayudar, hermanito. No. Tiene que nacer del corazón. Hay gente que habla. No, yo soy una persona muy buena, yo ayudo. Pero nunca levantan una ayuda. Nunca ayudan a ninguna persona. No, es que hermana, yo la recojo. Voy a hablar así cositas sencillas. Hermana, yo la recojo, no se preocupe. Yo voy el domingo por usted. Y se llegó el domingo. Ay, verdad que tenía que recoger el hermano. Son palabras. Hay gente que habla mucho, pero aquí dice entrañable, o sea que salga del corazón. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Ahora, humildad no quiere decir, porque esto fue lo que nos enseñaron, ¿no? Ay, es que soy tan humilde que ni me cambio, ni me baño. Es que soy tan humilde que ando con los zapatos rotos. Y no se acuerdan qué nos decían a nosotros. Hijo, es que la familia de la esquina, ellos son muy humildes. Pobrecitos, hay que ayudarlos porque son muy humildes. No es esa la humildad. La humildad del hombre es reconocer al único que vive y reina por los siglos. Esa es la verdadera humildad del hombre. El hombre que se levanta a adorar al verdadero Dios. Ese es el que es humilde. ¿Cuántas personas son ricas? Pero ricas ¿en qué? En que no creen en el Señor. Se sienten, ¿yo para qué? ¿Para qué voy a esa iglesia? ¿Para qué amo al Señor? ¿Para qué? Yo amo al Señor. Aquí yo lo amo a mi manera. Y comienzan a cantar como cantaba, ¿cómo era que llamaba el cantante ese de música country? A mi manera. Todos lo hacen a mi manera. Nosotros lo hacemos a la manera de Él, no a mi manera. Dice, soportándoos unos a otros, soportándoos. Maridos, soporten a sus esposas. Esposas, soporten a sus esposos. Puede que sean difíciles, porque somos difíciles. Aquí no hay ninguno, bueno, algunos serán un poquito fáciles, lo dudo, pero somos difíciles. Aquí es donde viene la prueba, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos. Mi esposa creo que abrió hoy sobre eso. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. O sea, si tienes queja, perdónelo. Mire, hermanos, es que quisiera hay tantas cosas acá para hablar del Señor. ¿Qué pasa muchas veces si tú tienes queja contra una persona?
Es que no la aguanto. Mire, es que yo la amo. ¿Y cuándo va a cambiar? Yo sé que algún día va a cambiar, pero es que no la aguanto. Ese no la aguanto quiere decir no la perdono o no lo perdono. Cuando yo aguanto es porque ya he perdonado. Cuando yo perdono, no me acuerdo de nada. De nada. Perdonar es no volver a acordarme de nada. El perdón es borrar. Pasar un borrador por esa mente y decir, te perdono. Mientras tanto, yo sé que es difícil perdonar. Entonces necesitas buscar todos los días el conocimiento de la palabra hasta que tu corazón sea puro. Lo único que te va a purificar es la palabra de Dios. Me voy a meter 30 días a ayunar a ver si perdono. Sale de los 30 días y preciso se encuentra la persona a un lado comiéndose un bistec y dice, no, mire, yo ayunando y ella ya comiéndose el bistec. No perdona, pero la palabra de Dios sí. Ok, sigamos. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Amados hermanos, vestidos de amor. Nos vamos a vestir de amor. El año 2014 no puede ser un vestido del mundo. Tú tienes que tener el vestido del amor. Que en tus ojos reflejes amor. Que tu vida sea amor. Que tu lucha diaria sea amor. No quejabanza, sino amor. No hablar mal de los demás, amor. Ese tiene que ser el vestido de un hijo de Dios. Amar. Y el Señor Jesús nos enseñó algo: amar a nuestros enemigos. Pero ¿sabe una cosa? Hay veces que es más fácil amar al enemigo que amar al hermano. Es más fácil hay veces. Porque esa persona me hizo daño, pero como el Señor me dijo que perdone a los enemigos, voy a llamarlo ya. ¿Sabe qué, patrón? Mire, es que yo tenía algo contra usted, pero yo lo amo, perdóneme, patrón. Mire, yo no vuelvo más, y ahora en adelante voy a seguir a ser el mejor trabajador y perdóneme, y Señor, gracias. Pero al hermano que está al lado tuyo, difícil lo perdonas. Piensa en eso, hermano. Hijos de Dios, perdonémonos los unos a los otros. Vamos a alabar al Señor. Versículo 15. Dice el 14, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios. Mire cuando tú amas, ¿qué viene? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No dice en tu vida, sino en el corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, termino con este versículo, todo lo que hacéis, todo es que, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias a Jesús.